¿Qué tal? Estamos platicando con Pepe Velarde de las hermosas instalaciones del restaurante Atria para San Diego Red. Y tenemos una gran invitada. De hecho, el otro día platiqué de ella y por ahí surgió el tema de hay que traerla, claro que sí. Una artista tijuanense, gran amiga y además muy conocedora de los temas que vamos a platicar, Meli Barragán. ¿Cómo estás, Meli? Muy bien, gracias. Me da Gracias por mucho invitarme. gusto verte aquí, sobre todo porque uno siempre tiene referencias de las personas y Claro. no necesariamente estamos ligados directamente, ¿no? Así Pero estamos es. indirectamente muy ligados. Muy ligados, Definitivamente. así es. Meli, antes de platicar de tu profesión, de lo que haces actualmente, platiquemos un poquito de tu vida. Tú eres tijuanense, nacida en Tijuana. Así es. Soy nacida en Tijuana. Pues me crié entre la frontera, Estados Unidos, San Diego, San Isidro, todo eso, y estudié allá también, o sea. Estudiaste en Estados Unidos más que en México, entonces tienes esta lógica de... Pues fíjate que sí, como que en la prepa más o menos me cambié por decisión mía, porque yo tenía la inquietud de conocer un poquito más sobre de dónde venía yo, o sea, sobre mi lenguaje. O sea, mis papás se dedicaron a que yo aprendiera el inglés luego, el cual les agradezco muchísimo. Claro, te sirve siempre. Y sí, la verdad. Y entonces ya de ahí fue como, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me aburrí. Tengo ganas como que de aprender más mi lenguaje, ¿no? O sea, absorber más la cultura. Absorber más mi cultura, totalmente, sí. Y decides venirte a Tijuana, entonces, digo, porque nunca te fuiste a Tijuana, tú siempre estuviste viviendo acá, ¿no? Ajá, o sea, en realidad, no, pues la frontera la vivo al 100%. Al 100%. Totalmente, sí. Y en esta lógica, ¿en qué momento te vas acercando a los temas del arte? Porque, digo, finalmente una cosa es culturalmente conocer dos pueblos, que supongo que fue lo que te pasó. Yo toda la vida he sido fronterizo también, pero hay muchas cosas que no entiendo de Estados Unidos, sobre todo su estructura de repente legal, democrática y demás, aunque las he escuchado, pero no es lo mismo al estar viviendo allá y luego venir acá y enfrentarte con estas lógicas de realmente ser binacional, ¿no? Sí, totalmente. Desde muy niña siempre fui muy preguntona. Siempre fui muy inquieta. Sí, pobre de mis papás. ¿Tenías más hermanos? Tengo más hermanos. Soy la de en medio, soy la sándwich, exacto. Entonces, pues la de en medio, ya sabes, ¿no? Que por qué, y por qué esto, y que por qué lo otro. Entonces, pues así los traía fritos a mis papás. Pero de alguna manera siempre porque tenía las ganas de saber más, de conocer más. Siempre he sido muy aventurera desde chica. Entonces fue como me fui yo como desenvolviendo poco a poco en tener esa apertura que siempre Pero eras me muy han extrovertida dado. entonces. Totalmente, totalmente, y ambas, era como que cambiante. O sea, eso como que cambiaba. A veces la adolescencia en ese sentido no cuenta, Todavía no, sí, fue difícil, así, ¿no? Yo creo que para todos. Sí, para todos. Exactamente, pero sí, acercándome al arte para mí fue desde muy chica, porque mi papá desde muy joven, que lo conocí, o más bien lo veía trabajando en una tapicerías, hacía diseño de interiores y tenía una oficina exactamente lo que era Las Palmas y se llamaba Decoraciones Balboa. Y yo me iba con mi papá a veces a trabajar. Mi papá y mi mamá siempre tuvieron esa como organización de su familia de que en las mañanas, si no estás haciendo nada, o te vienes conmigo, porque mi mamá daba clases en la primaria, fue maestra por muchos años, y mi papá pues decía, o te vienes conmigo. En realidad me gustaba irme con los dos, porque siento que tengo la vocación de ambos. De ambos. Pero lo de mi papá era muy importante para mí porque pues me volvía loca viendo los mostrarios, ¿no? De tapicerías, las fibras, ¿no? Le llegaban mostrarios enormes. Las texturas. Entonces de ahí yo veía cosas así como que, wow, quiero hacer algo con esto. Siempre mi papá ha sido muy creativo. Mi mamá siempre ha sido como muy, pues la super maestra, pues, ¿no? Del lado de la educación, los valores, ¿no? La ética. Entonces tenía ese balance muy bonito de mi familia, la Fíjate verdad, que tengo. Me das pauta para hacerte una pregunta que me gusta hacerle a los artistas. ¿Se nace o se aprende con la creatividad? Yo siento que puedes hacer las dos cosas. En mi caso, yo creo que sí nací así. Pero no estoy peleada en que alguien se pueda ser artista. O sea, estoy completamente siempre abierto en eso porque también me he dedicado a dar clases y me ha tocado
que de repente alumnos que he tenido se convierten en artistas, ¿no? Y buenos artistas. Entonces, hay muchos que me dicen, nunca pensé que yo iba a hacer esto. Y en realidad... ¿Por un tema disciplinario de ellos? O sea, finalmente por enfocarse. Mira, muchas veces el dedicarte a ser artista es mal visto en las familias. ¿Sí me entiendes? En general. Te vas a morir de hambre, es lo primero que te van a decir. O sea. Totalmente. Entonces ya cuando llegan a la universidad... millonarios. De todo hay, ¿no? Sí, claro, que hay de todo, eso me refiero. Pero entonces yo creo que es eso, o sea, el miedo, ¿no? También el impedirles desde muy chiquitos a dedicarles, a que se dediquen a esto al 100%. Como dices tú, o sea, el miedo de que, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Entonces, de esa manera yo sí tuve mucha suerte porque mis papás, pues sí, seguro los tuve muertos de miedo, pero siempre me dejaron, o sea, como que me dejaban ver si la armaba y luego ya hablaban conmigo, ¿no? Entonces me daban la oportunidad. En cualquier tema, no solamente el artístico, o siempre enfocó el artístico. ¿Te enfocaste desde muy chica a esto? La verdad sí, porque siempre fui, me gustaba mucho el reportaje, por ejemplo, el saber, el conocer de las personas. Tenía un micrófono chiquito de la Hello Kitty, me acuerdo yo muy chica, y me gustaba andar grabándome, entrevistando a gente, o sea, preguntándoles cosas, ni sé qué les preguntaba. Claro. Entonces siempre como que la necesidad de tener información, eso fue para mí siempre como súper importante. En retrospectiva, si tú vieras tu niñez, adolescencia, ¿pensarías que hay un punto de quiebre en el que empezaste a producir obra? Sí, siempre fui, pues, la creativa del salón, ¿no? La que dibujaba los murales, la que le encargaban las cosas desde eso, ¿no? Me gustaba escribir, me gustaba dibujar, mucho como con plumas. Pero cuando yo empecé, fue más acercándome a... Yo ya sabía que quería ser artista. Pero mis padres me decían, pues tienes que estudiar algo, escoger una carrera, ¿no? Entonces, pues en ese entonces no había la carrera de artes plásticas así o visuales. Entonces yo me puse a investigar y dije, pues ¿qué se le acerca a lo que me gusta, ¿no? A lo que quiero ser de grande, ¿no? Pues investigué y me metí al diseño gráfico en la Ibero, de playas de Tijuana. Y pues bueno, estudié diseño gráfico y ya con esa carrera, pues me empecé a dar cuenta que no quería ser diseñadora gráfica, yo quería ser artista. Entonces todos los proyectos en la Ibero, que agradezco a mis maestros también de la universidad, porque me dejaban explorar ese lado a mano alzada, proyectos, o sea, fue toda una práctica de técnicas. Interesante. ¿No? Además, te enfrenta a un tema que ahora supongo aplicas mucho conociendo algunos proyectos en los que estás, en los que no nada más es tomar un pincel o tomar un cincel o tomar masa para hacer cosas, sino que además puedes hacer proyecciones, o sea, un manejo multidimensional del arte, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Te abre mucho las puertas. En la universidad, pues de cierta forma tenés que estar exhibiendo siempre ciertos proyectos de ciertos temas, entonces también te quitaban como ese miedito de hablar en público. Claro. Te ayudaban a enfrentarte a nuevos retos. Entonces, de cierta forma, aprendí muchísimo de la carrera en ese sentido, pero yo siempre sabía desde muy chica que quería dedicarme a esto. Ahora, en esta decisión de ser artista, de producir arte, ¿pensaste que te ibas a especializar en algo? ¿Te querías enfocar en algo en lo particular? ¿O las cosas se fueron dando con el tiempo? Fíjate que conocí muy buenos maestros en el arte. Estaba haciendo la universidad de diseño gráfico y junto me iba a tomar talleres intensivos de 4 horas al día, 3 horas al día, así, con maestros de todos lados, que en ese entonces estaba el Centro Humanidades, que para mí fue como mi escuela de arte, visuales, ¿no? Que se llamaba el CU. Entonces lo que yo hacía es combinar la universidad con maestros que nos traían de internacionales. Entonces de ahí yo me empecé a irme más por ese lado que yo ya tenía muy definido, que donde yo iba, y negociar con la universidad para que yo a la vez pudiera estar. Al mismo tiempo pudieras enfocarte a eso, claro. Así es. Y pues sí, tuve maestros increíbles. ¿Considerarías que tienes algunas influencias en lo particular de algún periodo
de la producción artística del mundo, de algunos artistas en lo particular? ¿Empezaste siguiendo a alguien y luego te fuiste transformando? ¿O desde un principio hiciste cosas que en un momento dado se alejaban de lo que estabas viendo? Pues yo creo, o sea, yo no descubro, nunca he pensado que estoy aquí para estar descubriendo el hilo negro, o sea, la verdad, o sea, creo mucho en seguir, en conocer a maestros. En este caso, tuve maestros increíbles como Felipe Ehrenberg, que en paz descanse, Marta Palau, Carlos Serpa, Javier Ramírez Limón, o sea, muchísimos artistas que ellos pues ya estaban destacados en sus carreras, ¿no? Y desde ahí ellos me dieron ese como empuje de decir, Meli, es que tú ya traes esto, es que tú ya estás haciendo esto. Entonces me dieron la confianza de seguir. No es fácil, ¿no? O sea, dedicarme a lo que me dedico, pero siempre tuve las ganas de dedicarme al arte al 100%. Yo iba a los museos y corriendo a ver la obra y de repente decía, es que esa pieza me gusta. Pero luego iba y revisaba la ficha técnica y me daba cuenta que eran artistas mayores, de 50 años, de 60. Entonces eso es lo que más me llamaba mucho la atención, que yo decía, wow. O sea, esa edad para mí se me hacía una cosa impresionante, y más porque esa era la mayoría de la obra que me llamaba la atención. Entonces, ¿qué sucede? Que conforme yo me voy desarrollando como ser humano, como persona, como artista, me daba cuenta que me interesaba mucho también madurar rápido. O sea, me daba cuenta que quería dejar de ser joven pronto. Sí, ajá, como que decía, llegar qué a una madurez interesante más grande, claro. tener 50, claro, pues sí, yo estaba claro. más chica ahí. Qué interesante llegar a ese nivel, ¿no? A llegar a ese nivel de comprensión y llegar a esa conexión con tu trabajo y estar en un museo y decir, esto soy, ¿no? ¿En qué momento, o cómo te sentiste más bien, que en qué momento, hacer una primera exposición de tu obra? Porque, digo, a veces no es una decisión personal, es una decisión porque se dan las situaciones, tus maestros, la escuela, la estructura, te dicen, ya estás lista para una primera exposición. Pero, ¿qué se siente eso? ¿En qué momento tú estás en esta lógica de decir, ya estoy en el tema, ya puedo vender arte, que es otro tema importantísimo que hay que introducir en esta discusión, porque una cosa es producirla, claro, y otra es venderla. Totalmente. Y las exposiciones, por mucho que a veces digamos, es que es para mostrarla, realmente lo que quieres es vender tu obra pues sí, ahí, ¿no? Sí, claro, de eso vivimos. Sí, no, bueno, sí. Tú vives del tema, no todo el tiempo se puede lograr, exacto, ¿no? Exactamente. Por eso preguntaba el tema del sentimiento, porque es un tema de, por un lado sí es producir lo que yo hago, pero por otro lado también es el tema comercial, ¿no? Así es, el tema comercial. Mira, yo de joven también estuve haciendo mucha obra figurativa y vendía muy bien. ¿Qué significa eso? Figurativo, pues que tenía un poco más, como que la gente podía tenerle más acercamiento lo que es a lo mejor unos cuerpos humanos, o a lo mejor de repente unas figuras que sea más fácil la lectura para la persona o para el espectador. Que lo entienda inmediatamente. Inmediatamente y digas, pues así es. A lo mejor puede ser más fácil. Muy bien. Ajá, ándale. A lo mejor puede ser una lectura mucho más fácil. Y vendía muy bien, pero yo me daba cuenta que conforme yo iba creciendo no quería hacer eso. Entonces, cuando a mí una vez me acuerdo que tuve una plática muy padre con Marta Palau, me dijo, cuando me presentaron con ella, me dijeron, tú eres la que vendes muy bien. Y no me gustó cómo se refirió a mí. Ajá, sí, yo porque dije, te vio como un artista comercial. Ajá, porque sí, claro. Lo último que quiero hacer es eso. O sea, en realidad lo último que siempre he querido hacer es eso. Entonces, conforme pues, se fue dando la plática con ella, pues yo le dije, ¿me puedo tomar un café contigo? Siempre fui así, siempre he sido así con mis maestros. Y ¿me puedo tomar un café contigo? Quiero saber, Y sí, me ayudó muchísimo a tomarme el café con ella. Y me dijo, es que tú tienes mucho más talento que nada más que vender. O sea, tú vienes de otros lugares, o sea, tú traes otro bagaje, no es este. Sí, pero a ver, te voy a introducir algo. Yo he estudiado muchas veces historia del arte, y me gusta, conozco muchos países y siempre voy a museos, controlo que mucha gente dice, porque me tomo la foto afuera. No, yo me quiero estar en el museo, adentro, y observar y demás. Los grandes maestros conocidos del arte, sobre todo de la parte del Renacimiento para acá, pues muchos fueron artistas de encargo.
O sea, les encargaban cosas, la iglesia les encargaba cosas, hacían esculturas para la iglesia, hacían pintura para la iglesia, y de alguna manera, en esta lógica que estás planteando, pues finalmente eran artistas comerciales, ¿no? Que hicieron grandes obras, por supuesto, que han durado hasta nuestra época, pero al final ahí empezaron, ¿no? Sí, me pasó lo mismo a mí también. Yo hice varios murales en diferentes discotecas de Tijuana, me contrataban o en bares me decían, oye, Meli, ¿puedes hacer un mural? ¿Puedes hacer esto? O sea, a lo mejor ya nadie se acuerda, pero era antes el Zul. El Zul, sí, como yo me acuerdo, por supuesto. Y yo hice me tocó hacer los murales. Nos tocó ir al Zul. Claro. Entonces sí, pues, o sea, sí me tocó empezar ahí, pero gracias a esas experiencias, cada vez me daba cuenta que lo hacía, me pagaban, pero yo seguía vacía, no me dejaba. Tu satisfacción no era completa. No era eso, no era eso, no era lo que yo estaba buscando desde que yo estaba chica. Ahora, ahí tú tienes un tema importantísimo. Has vivido y has expuesto en un montón de países. Sí. Eso te enfrenta a diferentes públicos, te enfrenta a diferentes formas de ver las cosas, inclusive de absorber el arte. Uy, sí. Platícame tu experiencia al respecto. Pues mira, el enfrentarte a otros países, el conocer a gente nueva, pues es parte de esta profesión, ¿no? Nosotros hemos estado siempre buscando dónde vivir, especialmente fuera, porque pues nuestra ciudad no es una ciudad donde realmente le interese el arte contemporáneo, ¿verdad? Hay que decirlo con todas sus letras. Sí, exactamente. Y la gente, yo siento que en Tijuana tenemos toda la capacidad para dedicarnos, para que la gente lo entienda, lo compre, lo valore, pero hay mucho miedo de cómo acercarse al arte. Entonces, en el caso mío de que nos íbamos a otros países y a otros lugares a hacer residencias fuera, como en Moscú, como China, Marruecos, ¿qué pasaba? Pues conocíamos a diferentes personas, artistas de todas las culturas, con las mismas necesidades, ¿verdad? Y pues te dabas cuenta que tú ya podías competir de alguna manera intelectual, de técnica, de lo que fuera, pues, ¿no? Yo siempre he pensado que nuestra ciudad es muy rica porque tenemos la frontera y ya tenemos ese chip integrado. O sea, aunque hayas cruzado o no hayas cruzado, el caos de aquí ya te hace caer parado donde quieras. Sí, claro. No, la verdad, yo siento que esa energía la traemos. Claro, es parte está integrada al ser ciudadano local, ¿no? Totalmente, y es algo que todavía tenemos que aprovechar más, ¿no? Entonces, cuando yo me fui una vez a exhibir a Moscú, nos decían, es que se siente la frontera en tu obra, se siente esto. Y en todos los lugares que me he ido, me dicen eso. ¿Por qué? Porque pues es que aquí vivo, no es fácil vivir tampoco en una frontera, lo que estábamos comentando ahorita. O sea, vivimos en el caos, que nos encanta, pero también cruzamos y está el orden. Entonces tenemos los dos mundos en uno, ¿no? Y entonces tenemos esa como que de cierta manera validez, puede ser, para que tú puedas irte a donde quieras. Y en esa lógica, ¿tú pensarías que estamos al nivel de donde sea y de cualquier país y de artista de cualquier lugar? Totalmente. Yo sí creo eso. Y sí creo que soy una artista que aprovecha eso. Claro. Me costó entenderlo. Sí. Es que por ahí iba el tema. Y tú mencionabas dos temas que me parecen muy importantes. Uno, la forma en que estás preparado para recibir el arte, y me parece, estoy completamente de acuerdo contigo en que Tijuana, pues le tememos, esa es una realidad. Yo espero que cambie ahora con estas lógicas de las escuelas yendo a museos y de alguna manera los niños enfrentarse desde muy niños, los están llevando una cosa a la otra, a experimentar. No tenemos demasiados museos, pero hasta el Trompo mismo dices, oye, ¿qué van los niños? Pues que se enfrenten a los temas de estar en un museo. Totalmente. Y eso les va a dar otras lógicas de grande, ¿no? Sí. En la que no les va a dar miedo una exposición internacional. Esa pudo ir sin ningún problema, como a lo mejor sí lo tienen en Ciudad de México, ¿no? Claro, que lo tienen más al alcance. Sí. Totalmente de acuerdo con eso que comentas, pero también he aprendido que tampoco voy a esperar cuando mi ciudad tenga tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una galería en la Revolución y nos decían a Daniel y a mí, oye, es que ustedes llegaron muy pronto con este concepto de traer una galería conceptual en donde estaba
o sea, la banqueta, todo mundo es bienvenido, no solamente se trata el arte para la gente nice. Claro, claro. O sea, el arte que es un para error, así es, todos, el arte es para todos. Y de repente aquí lo quieren tomar como para la gente exclusiva, ¿no? Para la gente que, no sé, a mí eso la verdad me molesta muchísimo porque el arte no tiene ese precio para que la gente lo pueda ir a ver y gozar. En otros países, en China, la gente va en familias, o sea, completas. A consumir arte desde el punto de vista de verlo, no necesariamente el punto de vista de comprarlo. Pero lleno, o sea, exacto. Pero eso te produce lo otro. Claro. O sea, todo te lleva a otras cosas, ¿no? Entonces, al principio decía, es que ¿cuándo Tijuana va a entender? ¿Cuándo Tijuana va a hacer esto? Entonces yo dije, pues yo no me voy a esperar. Claro. Yo voy a seguir siendo lo que yo voy a hacer en mi ciudad o no, donde yo lo haga. Yo creo que lo que le hace falta también a esta ciudad es valorar lo que tenemos, a las personas individuales que están haciendo algo por esta ciudad. Claro. ¿No? Y ahí traemos un montón de temas que habría que analizar, pero no estoy para ello, estoy para platicar de ti y de alguna manera entender qué es lo que estás trabajando. Si tuvieras que clasificarte como artista, ¿cuál sería tu clasificación? Si dijera, es que Meli Barragán tiene, Meli Barragán propone. ¿Qué dirías tú personalmente al respecto? Pues yo soy una artista multifacética. O sea, soy una artista que me encanta la provocación en mi obra. Me encanta, si yo no provoco en una pieza, algo estoy haciendo mal. Si no haces que la gente piense, eso se refiere. Que la gente piense, que la gente se enoje, porque me ha tocado y eso es bellísimo. Bellísimo. Me encanta. Sí, me ha tocado unas cosas. Me encantó el concepto disruptivo al respecto. Sí, me ha tocado de todo. Y hay gente que me dice, o sea, no, es que yo estoy ahí o no. Entonces, si yo no puedo captar al espectador de esa forma, algo no hice bien. O sea, para mí, ¿no? O sea, porque yo cuando estoy trabajando me divierto. Es la mejor definición de que eres pasional con tu tema. Sí, o sea, me divierto, escondo mensajes. A veces los van a descifrar, a veces no. A veces los descifran ya muy tarde cuando están en su casa y ya compraron las piezas y me hablan después de años y me dicen, ya encontré esto, ¿no? Y todo eso me llena, o sea, que soy también, pues lo dije, traviesa en ese sentido. Me gusta que dentro de la obra se pueda también el cuestionar, inclusivemente a mí, ¿no? Al espectador. O sea, como artista tenemos un compromiso muy, muy grande. No nada más puedo decir, ay, mira, esto voy a exhibir y se acabó. O sea, es todo una complejidad detrás que tú te tienes que preparar para todo. O sea, como ser humano, como... o sea, ¿en qué técnica tú vas a representar algo? Precisamente para allá iba con mi siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema de si estás enamorada de algunas obras particulares que hayas hecho. Dijeras, tú estás casada, ¿sabes qué? Me salió muy bien esto, me salió muy bien lo otro. ¿Tienes ese apego a tus obras o no? Pues sí, hay piezas que me han pegado más que otras, pero por ejemplo, ahorita estoy terminando una pieza que también estoy feliz en el sentido de descubrir nuevas técnicas también. Soy una persona que se mete que le gustan los retos, me propongo retos, o sea, cuando ya sé hacer algo muy bien, ya no lo hago. Ya no lo haces. O sea, a lo mejor lo repito en unos años, pero me gustaría siempre me gusta enfrentarme a cosas nuevas en mi técnica. Pero sí, sí me gusta como que de cierta forma, no sé, explorar las emociones a través de en este caso puede ser textiles. Y a eso me refería con el tema de obras favoritas, porque es posible que dijeras tú, a ver, si dividiéramos tu carrera por lustros, estos cada tiempo, ¿qué obra te ha gustado? ¿Qué obra dices tú? Esto es lo que me definió en el momento y luego el siguiente lustro cambié a tal cosa. Y yo no digo décadas porque eres muy joven, pero el lustro es más... el lustro es más sencillo hacer esta división, ¿no? Sí, hay una pieza que me cambió completamente que se llama Black Lights, que la pueden ir a visitar, está dentro de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, en La Joya. Y Black Lights para mí fue una de mis piezas que
pasé un momento muy fuerte en mi vida. Yo tuve 4 intervenciones en operaciones y al principio, al tratar de entender el por qué, porque pues uno siempre se cuestiona por qué yo, ¿no? O por qué me toca pasar por esto. Estoy súper agradecida de que me haya sucedido, porque si no fuera por el arte, yo creo que yo no estuviera aquí, o sea, en esa cuestión. Y Blacklight es una pieza sobre bastidor que tiene que ver con la escultura suave. Es una pieza negra que al fondo de lo negro se encuentran unas luces, como unas luces, no literalmente luces, pero sí como unos colores, que tú te tardas en encontrarlos, pero están. Hay unos bordados también, pero en realidad es casi toda negra la pieza. Entonces se llama Black Lights porque de todo esto negro de lo que yo viví, después de estas 4 intervenciones que tuve, pues también, pues como que a mí me aventaron así, dijeron, bueno, pues son las 4 intervenciones, va, y ahí te las arreglas tú sola, ¿no? Y sana tú misma. Sana tú misma, totalmente. Entonces fue cuando yo dije, pues después de esto negro voy a encontrar la luz. Siempre debe existir una luz, siempre, ¿no? Y pues sí, la fui encontrando poco a poco. Se puede notar en mi obra también. Si tú te metes a mi página y te pones a investigar un poquito de mí, o muchito, vas a encontrar ese entonces y por qué. Pero también yo no siento que somos personas normales. O sea, todos tenemos como que algo, ¿no? ¿Te refieres a los artistas o te refieres en lo general? En general, eso no existe. O sea, eso no existe. No hay la normalidad en la gente, claro. Para mí no. Y eso se me hace todavía más interesante. Claro. Cuando conoces a alguien, tú te das cuenta, ¿no? O sea, puede haber gente cerrada. Cuando profundizas con alguien, claro. Cuando profundizas con alguien, ¿no? Puede haber gente cerrada que no se quiere salir de esa cajita, lo respeto, pero no existe la normalidad. Y eso es más interesante porque al final encuentras diferentes formas de entender a las personas y entender sus propios contextos. ¿Para dónde vas como artista? ¿Estás produciendo? ¿Estás vendiendo? ¿Has demostrado que se puede vivir del arte? Lo cual me encanta porque es una gran interrogante que siempre tenemos. Si realmente la gente puede vivir del arte, tú lo has demostrado, junto con Daniel, evidentemente, que finalmente eso nos da otra visión de los temas, pero también es cierto que no se conforma uno quedarse donde está, y además te quedan muchos años de producción. ¿Para dónde vas, Meli? Ay, sí, ojalá. Sí, ojalá, la madera. Ahí ¿Para dónde voy? Mira, bien fácil, sí, bien fácil. Pues mira, ¿para dónde voy? No sé. O sea, sí sé. Pero me gusta que la vida me sorprenda. Todas las mañanas me levanto, agradezco, me dedico 1 hora a mí, a hacer ejercicio, a poder estar de pie en cuestión de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me mantengo muy ocupada en exhibiciones, en producciones. Yo voy a seguir explorando la vida como venga. Okay. A través de los textiles, a través del collage, a través de la pintura, a través de la instalación. No sé, o sea, los temas los vivo y a través de que vivo esos temas, los hago, ¿no? Yo de niña siempre decía, es que yo puedo cambiar el mundo, ¿no? Desde niña siempre sabía, yo quiero cambiar el mundo. Pero ya de grande me daba cuenta que era bien difícil. O sea, yo llegar sola y decir, vamos a cambiar. Dije, cambia tú primero. Claro, o sea, claro. yo, ¿no? O sea, si tú da tu quieres... propuesta, claro. ¿Cuál es, exacto? Claro. Esa propuesta que tú vas a echar al aire y decir, esto quiero hacer. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en la lógica de querer incorporar y que nos esté viendo y que diga, mira, qué interesante lo que está diciendo Meli, qué interesante los temas que están tratando, me gustaría incorporarme yo? ¿Con qué tiene que empezar un joven, una jovencita que dice, sabes qué, por aquí me interesa entrar al arte? Primero, yo creo que es importante la aceptación, aceptarte a ti mismo tal y como eres, y de ahí perderle el miedo a esa aceptación, porque como artista yo siento que yo me meto dentro de mí para poder entender ese sentimiento. Entonces yo los invito a que pierdan ese miedo y puedan ellos explorarse a sí mismos,
¿de dónde viene esta actitud? ¿De dónde viene esta emoción? O sea, no sacar las cosas desde afuera, no copiar, no hacer algo por hacerlo, hay sino muchas que coincidencias, realmente... hay muchas sí, claro. coincidencias, como te digo, a lo mejor yo puedo tener una instalación de hilos y en el otro extremo del mundo ya existe otra instalación de hilos, más no igual. Porque estamos interpretando a lo mejor cosas muy diferentes a través de una técnica. Claro. Pero el copiar te evita a ti a no conocerte, a no profundizar en ese ser humano que te has convertido y que te sigues convirtiendo día a día. O sea, estás hablando de ser auténtico en tu obra. Totalmente ser auténtico. No necesariamente ser creativo, sino ser auténtico. Sí, sí, ser auténtico, buscar los temas que te intrigan, para que esos temas los puedas estudiar más, los puedas llevar a tal grado donde ese tema se pueda desarrollar de alguna manera, en donde termines con algo mágico, meterte a clases, a talleres, como lo hice yo, al mismo tiempo que estás estudiando la universidad. Claro. O sea, la universidad es una cosa y es formativa. la universidad de la vida es la vida, y para claro. mí todavía tiene más valor esa, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues aventarte a vivir, conocer, leer, escuchar buena música, Sí, ver buen eso, cine. eso implica, Meli, es muy interesante lo que estás diciendo, a que no te conformes con una sola corriente, no te conformes con una sola cultura, no te conformes con 3 autores, no te conformes con 3 artistas, sino que amplíes. Y voy a hacer una analogía con el vino, la gente que me dice a mí de repente, es que me gusta mucho tal vino, y dices, pues ¿cuántos vinos has probado? Así es. Porque si no has probado muchos, pues no es válido tu comentario, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, es un infinito de probar vinos también, sí, como de conocer claro. un libro y... A eso me refiero con el tema de lo que me estás planteando, qué interesante. Pues muchas felicidades, Meli, dime cómo te encontramos para seguir tu obra, para ver lo que estás haciendo en el futuro y que en un momento dado pues sigues impactando, esa es la realidad. Muchas gracias. Con tu obra, ¿no? Sí, pues estoy ahorita en construcción de mi página, pero sí se pueden meter, no está actualizada porque ando en construcción en melibarragan.com. Okay. También me encuentran en Wikipedia, también estoy en Instagram como Meli Barragán. Con Y, ¿verdad? Con Y, sí, con Y. Y pues estoy en todo, o sea, con ese nombre, así me manejo. En redes, en todos lados. En redes y bien. en Google, pues también me puedes googlear Bueno, pues muchísimas gracias, Meli, aprendimos mucho este día con los temas y sobre todo entender por qué de repente vemos cosas como muy locochonas de ti. Ay, sí, siempre, ¿eh? Eso sí, todavía falta mucho. Ay, Dios, o sea, ¿qué me quiso decir aquí, por supuesto? Todavía falta mucho de me eso. acabas de meter esta duda de verlo de Black Light, o sea, sí, que me encanta esa está la en la idea. joya, está muy bonita esa pieza, digo, ni modo que diga que no, pero yo siento que es una pieza, no, No, también hay hago cosas que a veces piezas, no le gusta a uno. exacto, no, sí, Hay veces pero que no esa le pieza gusta a sí me uno. movió, o sea, fue sí, una de las claro. piezas donde yo dije, aquí soy, entre más turbio la obra me encanta. Muy O sea, bien. pues te digo, vas a ver más cosas Muy que bien. te muevan. Muchísimas Así que- gracias por habernos acompañado en San Diego Red con esta gran plática. Hasta luego.